pasión por la educación y cultura llega a sus hogares con Encuentro con la Ciencia, con el científico Modesto Montoya. Bienvenidos a Encuentro con la Ciencia. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia. Nos visita el biólogo Edward Málaga Trillo, que egresó de la Universidad Peruana Cayetano Heredia allá por los años 80. Por los años 90. 90. Me envejezcas tanto. Luego fue a Estados Unidos, estuvo buen tiempo en Alemania, en la Universidad de Constanza, y por alguna razón que hasta ahora no me explico bien, regresó, lo voy a dejar en mi testamento, Modesto. regresó aquí al Perú a luchar con la burocracia y todo lo que conocemos, con la idea de levantar un laboratorio de neurociencia, y eso significa equipos de valor, bastante valor económico y mucho esfuerzo, sobre todo en las relaciones con científicos peruanos y extranjeros. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente, un gusto de verte, Modesto. Bueno, hemos hablado ya anteriormente los temas que tú investigas, el pesebre y cómo tú observas qué pasa dentro de un pez cuando le colocas algunas sustancias, sobre todo en la parte de neurociencia. Pero en esta oportunidad, un poquito que te hemos invitado, gracias por aceptar, es conversar la neurociencia política. Ah, caramba. A ver, dime qué entiendes por eso. Porque para nosotros es muy difícil comprender cómo es que un sistema político que está manejado por seres humanos ha llegado a un punto en que ya todos son sospechosos de haber cometido algún tipo de tropelía económica contra el Estado. Y obviamente también por qué el mundo científico, como el que tú formas parte, aparentemente no le preocupa, no se interesa y deja las cosas que sigan. Obviamente ese tipo de tropelías que van contra los intereses del Estado afectan directamente a la ciencia, porque en primer lugar se pierden muchos recursos que podrían ir a los laboratorios, pero por otro lado también ocupan digamos, la agenda nacional del periodismo, de todo el mundo. Habla sobre eso y se olvidan pues de la ciencia. Y como tú sabes muy bien, sobre todo porque viene de Alemania, estamos en la sociedad del conocimiento y la riqueza no está debajo del suelo, como dice el presidente Vizcarra, sino más bien en los talentos. ¿Cómo tú podrías explicar, tú que no has tenido cargos públicos, entonces todavía no eres sospechoso de nada? Todavía, no sé si lo quiera tener tampoco. Bueno, Modesto, gracias. Me parece importantísimo que trates este tema porque digamos que en el imaginario popular un científico no debería tener nada que ver con estos temas, pero efectivamente somos un país con una cultura científica muy pobre, no se entienden los conceptos de la ciencia, no se entiende el valor de la ciencia. Hoy en día se habla de innovación por un puro interés económico, pero no se entiende el trasfondo científico de todo este concepto. Y efectivamente, como dices tú, la falta de involucramiento de los científicos genera también un vacío en las políticas públicas. Son políticas públicas que no están basadas en el conocimiento necesariamente, o en muchos casos, algunos sí, y eso nos lleva a serias deficiencias. Ese es un problema por un lado. El otro problema es la cultura o la subcultura de la corrupción, ¿no? Somos un país, lamentablemente hay que decirlo, es mi opinión, después de casi 5 años de vuelta en el Perú, obsesionados por el dinero, por el emprendimiento, y no cultivamos valores, ¿no? Bueno, por la gente que conozco en el mundo de la ciencia, la mayoría, no voy a decir todos los científicos escogieron ciencia, obviamente, no por interés económico, ¿no? Porque la ciencia... Bueno, pero eso es bien debatible. O sea, puede ser que su impulso en la niñez haya sido ese, pero ándate a ver ahora, y creo que lo digo ya con conocimiento porque veo a mis colegas, cuántos científicos peruanos se dedican realmente a la ciencia a tiempo completo y cuántos están ahí haciendo un negocio, buscando un emprendimiento, dictando clases, abriendo cursos porque no pueden vivir de otra manera, que es otro problema. Pero no hay una dedicación.
O sea, no hay No, yo me científicos... refería a que la vocación científica, o sea, cuando uno de jovencito escoge la carrera de la ciencia, sabe perfectamente que no va a tener plata. no va por el dinero, claro, eso, ¿No? eso es raro. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el fondo los científicos, digo algo que de repente es rebatible, no tienen una gran tendencia, por decir algo, a la corrupción, porque como no están interesados en la plata, están interesados en saber la verdad, supongo que son menos corruptibles. ¿Tú piensas eso? No estoy tan seguro de eso, Modesto, porque he recorrido el mundo y he visto de todo. Bueno. Lamentablemente, sí, el poder juega un papel muy importante en las relaciones científicas, en el mundo científico, y hay rivales, hay enemigos, hay disputas por fondos, por poder. Claro que escándalos de corrupción masiva a nivel con fondos del Estado no son usuales entre científicos, pero estamos más bien hablando dentro de su ambiente de papers, de grants, ¿no? Pero sí, en parte tienes razón, ¿no? No hemos visto ese nivel de corrupción, pero no sé si es un tema de oportunidad. Bueno. Si es que uno ingresa a un campo donde no hay plata, por placer, un poquito difícil, no imposible, por supuesto, que se le rompa la mano, porque no es la plata que mueve a... Claro, además en la ciencia uno está muy, digamos, concentrado en los objetivos, en el desarrollo de la investigación, y los fondos se usan para eso generalmente, ¿no? Y por otro lado, la ciencia, por casi definición, es la ocupación humana que se dedica a buscar la verdad, de modo que ahora en el Perú los científicos, supongo, todos quieren saber la verdad sobre la corrupción. Y aquí viene una pregunta, ¿no? Se habla pues prácticamente de dos grupos humanos en el Perú: aquellos que quieren saber la verdad a todo precio, incluso pagando lo que quiere Odebrecht, y los otros que dicen no hay que pagarle nada, y se sospecha que ellos más bien están por el lado de que Odebrecht no hable, ¿no? Sí, pero mira, muchas veces nos enfrascamos en discusiones sobre el problema actual que puede ser la libertad de Keiko Fujimori, la verdad sobre los cuellos blancos, o el involucramiento de algún político, presidente o ministro que haya recibido dinero de Odebrecht. Está bien, pero no vamos tanto al problema de fondo. El problema de fondo, yo creo que hay varios problemas de fondo. Uno es, lo decimos todos muchas veces, es la educación. Una educación sin valores. Si hubiese más valores, obviamente que la gente tendería menos a la corrupción y al crimen. Es un problema serio. Todo el mundo, todos los políticos, cuando postulan a cargos dicen sí, vamos a ser presidentes, sobre todo vamos a invertir más en educación. ¿Realmente hemos visto un aumento significativo en la inversión en educación? Yo creo que no lo suficiente por lo menos. Y el otro punto es efectivamente que esta tendencia a la corrupción es muy difícil de desentrañar, porque es un fenómeno histórico. Entonces ahora, en querer saber la verdad, dependemos de quién. Dependemos de unos fiscales, de unos jueces, de un Congreso que lo entrampa todo, y como ciudadanos es muy difícil, realmente es muy difícil hacer algo, salvo que salgas a la calle a protestar y alguien más te acompañe para que haya suficiente bulla, ¿no? Pero realmente es una situación muy entrampada. Claro, ahora no se sabe muy bien qué calidad tienen los congresistas, pero por lo menos lo que se escucha de ellos da la impresión por rato que se estuvieron burlando de nosotros, porque esto ve uno qué pasa con unos documentos en la fiscalía. Claro, todo está grabado, claro, todo está grabado. Y la persona que aparentemente es responsable, siempre lo declaran de alguna manera libre de cualquier investigación. Bueno, el blindaje, ¿no? El blindaje. Eso, ¿qué te parece a ti? ¿No te molesta? Por supuesto, me indigna sobremanera. Pero creo que más allá también, cuando uno mira que la calidad del Congreso y de funcionarios, es también un problema de inteligencia, Modesto, ¿no? Todas estas cosas desafían el sentido común, la sensatez, la inteligencia. Tú ves a la mayoría de congresistas, a una mayoría de congresistas donde dices, bueno, ¿y esta persona qué hizo? ¿Qué mérito tiene para estar ahí? Y te das cuenta que... ya estás hablando de la parte intelectual, ¿no? Exactamente, que puede sonar elitista, porque mucha gente dice, no, pero ¿por qué todo el mundo tiene derecho a ser representado? Si eres vendedor ambulante, o obrero, eres empresario, o eres maestro, o policía, tienes derecho a tener una representación. Pero la pregunta es, ¿queremos que todos estén representados o queremos que estén representados los mejores y los más capaces de llevar adelante el barco?
y realmente lo que veo ahí es una representación de lo peor que tiene el Perú, que no nos lleva mucho, que ya sabemos a dónde nos lleva. Pero es esencialmente para mí un problema de preparación, un problema de inteligencia. Todo esto no pasaría si el sistema estuviese hecho de una manera inteligente. Bueno, si fuésemos todos decididos a escoger gente inteligente, creo que en nuestro país comenzaría a levantarse. Ahora otro tema que todo el mundo habla es Tía María. Hace tiempo, ya hace décadas que estamos en este tremendo problema de que aparentemente el Estado no puede vivir sin minas, y entonces hay que hacer todo lo posible para que haya minas, y si es que la gente se opone, uno dice metan, bueno, no dicen exactamente eso, metan lo que fuera para sacar a esa gente, si hay muertos no importa, necesitamos la mina, no puede ser, falta de autoridad. Y el otro lado, el otro extremo, no hay que hacer nada de minas porque esto va contra el pueblo, etc. Uno se siente un poco confundido. Sin embargo, para mí, si tengo que dar alguna opinión, es que si seguimos dependiendo de la minería y de los recursos naturales, no vamos a salir nunca de este entrampamiento, porque primero que da poca plata para la gente, para el país, y segundo que te bloquea y no te permite hacer una política de educación, de ciencia y tecnología, como lo han hecho algunos países que no tienen nada de recursos y son súper ricos, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, lamentablemente es una realidad que dependemos de la minería, y yo creo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. No es que dices a partir de mañana no vamos a utilizar recursos mineros ni hacer explotación minera, sino que tiene que ser un proceso progresivo, ¿no? No, está bien, pero nunca empezamos en la otra partecita de manera seria. Seguimos dependiendo, o sea, la situación actual es que si no explotamos las minas no vamos a crecer. Y aparentemente los que dependen de esa plata, que son los que ganan pues 30.000 soles, congresistas, jueces y un montón de gente, no quieren dejar que la otra parte, la de conocimiento, porque si tú quieres invertir en educación, en ciencia y tecnología, el juez que gana 30.000 soles de repente tendría que bajar un poquito su sueldo. Esos grandes privilegios que tienen empleados del Estado no quieren dejarlo. Pero volvemos al problema de la ignorancia, de la falta de educación. El funcionario público o el ciudadano no entiende la importancia de la ciencia en el diseño de políticas públicas, en el gobierno de un país. Si eso no ocurre, entonces vamos a seguir pensando en la inmediatez. Y la inmediatez es la mina, que es el motor del Perú, es el motor de una carretilla, es el motor de un Ferrari en una carretilla. Eso es el Perú. Hablando de carretilla, tú me has hecho recordar, y esto tiene que ver con el tema directamente. He escuchado a algunos filósofos, economistas que dicen los países resuelven sus problemas cuando realmente se le presenta un problema real grande, un shock. Recién reacciona. Justamente la minería te permite todavía ahí sobrevivir. ¿Qué pasaría si no hubiera minería? Nos hubiéramos forzados probablemente a hacer lo correcto. Claro, por ahí supuesto. Está, entonces... Pero bueno, es una hipótesis pues no irrealizable, no, porque tenemos minería. A veces viene de forma natural. Yo creo que tampoco se trata de rechazar la explotación minera 100%, ¿no? De hecho, siempre tiene que haber un balance, un equilibrio. Si hay minería, tiene que ser responsable, por supuesto, y cumplir con todos los estándares, pero no es un crimen ser minero, no debemos pensar tampoco eso. Yo soy amigo de mineros, de amigo Roque Benavides, que pero claro, la dependencia única de un recurso, eso está muy mal, por supuesto. Y también cómo se comportan las empresas mineras, lo que el pasado nos dice francamente, no podría decir criminales, pero casi, porque ha matado la naturaleza. El río Moche, yo soy de La Libertad, está muerto por la minería de lo que se llamaba antes Northern, ahora es Southern. Pero mira, te repregunto, ¿todos esos temas no te parece que son una cuestión de sentido común, inteligencia, de hacer las cosas bien, pensar antes de hacerlas? Lo ves en cada puente, cada carretera mal hecha, pico y placa, todas las cosas que se hacen en este país se hacen a medias, o se hacen mal, o se hacen en beneficio que no se hacen científicamente. Exactamente, no hay sustento. Tú has estado en Alemania, y yo también he estado, mucho menos tiempo que tú, pero quedé sorprendidísimo en el norte, por Köln, Colonia, por ahí. Estaba en un automóvil y vi unos cerros hermosos, pero eran demasiado geométricos para ser naturales. Me pareció que alguien había esculpido un cerro con
hermosos árboles y pregunté, ¿y esto? Y al lado había un lago muy hermoso. ¿Y esto quién lo hizo? Una mina. Me dice, el lago antes era una mina. Claro. Y la empresa que hizo, que explotó los recursos de carbón, me parece, cuando terminaron, los pozos que dejaron los convirtieron en una hermosa lagunita, y los desechos los pusieron bien aislados, y han construido este cerro y han tenido que plantar estos árboles y ha quedado mejor que antes. Y además por ahí había unos árboles casi prehistóricos que lo habían conservado. Daba la impresión que era la selva virgen. O sea, cuando se suponga, porque estaba claro. allá, ¿no? Pero eso te muestra que ellos han hecho la transición de un sistema que dependía de recursos mineros y naturales a una cultura del conocimiento, a una industrialización que genera riqueza, que no lo tenemos aquí. Estamos 100 años No tenemos, atrás. pero otro tema también que yo he leído, antes de entrevistarte, he leído sobre Alemania, como eres medio alemán. En la New York Times ha salido un informe hace tiempo ya, que señala que un alemán, tú vas a confirmar o desmentir, un alemán que tiene $300,000 ahorro, lo que fuera, herencia, 500,000, los utiliza en una pequeña empresa basada en el conocimiento antes que comprarse un inmueble, contrario a lo que hacen los españoles, que se compran una casa, ¿no? Y dicen que cuando hay un problema de demanda de productos, estas empresitas no botan a sus empleados, a sus investigadores a la calle, sino más bien los buscan plata donde sea para que sigan investigando para ver qué van a vender cuando haya plata. O sea, que apenas termina la crisis ya tienen el producto, mientras que en España termina la crisis y no tienen nada que vender. ¿Conoces algo de eso? Sí, definitivamente hay una gran proporción de inversión en empresas pequeñas y medianas de base tecnológica. No necesariamente científica, pero tecnológica. Entonces todo claro. Tiene un trasfondo científico, un trasfondo tecnológico, pero es obviamente aplicado a la realidad. No te diría que todo el mundo invierte en eso, porque claro. depende si la gente en las ciudades generalmente, si la gente de pueblos chicos invierte en su casa y se compra más casas, es como acá. Pero sí, obviamente tienes una gran proporción de ese tipo de empresas y eso es lo que mueve el desarrollo. Bueno, y también he leído en la historia de Alemania que en los 1860, 50 por ahí, sufrieron, como toda Europa, una hambruna, pero en Alemania fue donde se sufrió más. Hubo hambruna de tal forma que los alemanes morían de hambre y los que se querían salvar salían pues de Alemania hacia Estados Unidos, Perú, Argentina, pero que eso los hizo reflexionar, según he leído, y dijeron, tenemos que desarrollar ciencia y tecnología, y crearon la primera feria industrial, le llamaron, en Hamburgo. Y ¿No le llamarías a eso una decisión inteligente? Eso, ¿no? ¿Ah? Entonces, cuando tú dices eso de la carretilla, efectivamente, dice que en esta feria los ingleses y franceses que estaban en la vanguardia de la revolución industrial, la primera, los alemanes, para que no darse atrás, pusieron algo de su cosecha, una carretilla. Pero a partir de ese ¿Pero qué carretilla? Pero a partir de ese momento desarrollaron un sistema educativo, más de inversión en tecnología, una cosa impresionante. O sea que fue necesario un gran drama para reaccionar. Claro, es una elección. Acá necesitaríamos algo parecido. Sí, es una elección muy importante, Modesto. Pero para mí también es una pared, o sea, las comparaciones son una pared. Yo que vengo de vivir mucho tiempo en esa realidad, muchas veces trato de aplicar algunos esquemas o sugiero algunas políticas públicas que podrían ser basadas en aspectos similares. Y muchas veces escuchas aquí la crítica, ya, pero esto no es Europa, o Cholito, no estás en Alemania. Así ¿no? te dicen, es otra realidad. Pero cuando ves, o sea, tenemos el ejemplo claro de éxito, pero cuando ves de dónde se copia, porque en Perú se copia, casi todo se copia, rara vez hay una política pública hecha en Perú, hay un par nada más, pero la mayoría son todas copiadas o asimiladas, lo cual en principio no está mal si se hace bien, pero siempre se hace mal. La mayoría vienen de nuestros vecinos. Entonces,
Claro, que también tenemos la opción, no están tan bien. claro, vamos a emular si quieres, o vamos a imitar, o vamos a aprender, o tomar ejemplos de casos de éxito. Tú me haces escoger Alemania, Japón, Reino Unido, o con el perdón, Chile, Colombia, Argentina. ¿No te parece clara la elección? O sea, ¿de quién quiero aprender? ¿No? Entonces no, porque son realidades parecidas y nuestra cultura y nuestra mentalidad. Vamos, tenemos que cambiar nuestra cultura y nuestra mentalidad justamente. En la Feria del Libro me invitaron a conversar, una especie de diálogo, con un gran científico divulgador de Chile, José Massa, astrofísico, y la conversación fue interesante, sobre todo porque lo miraba y no sé, me sentí un poquito, no sé, disminuido, entre comillas, ¿no? Porque le decía, no es posible que en mi país estén invirtiendo solamente el 0.5% del PBI en ciencia y tecnología. Me callaba la boca porque... Claro, qué vergüenza, ¿no? Él se quejaba que el 0.5 del PBI, nosotros estamos en 0.1 o 0.11. Pero ojo, es la diferencia también entre el ciego y el tuerto. Ellos tienen el liderazgo regional y nosotros no aspiramos a eso. Sí, pues. Pero obviamente, pero por otro lado, en Alemania la presidenta es física. Estamos un presidente biólogo acá. ¿Ves alguno por ahí? Pero además, mira, hay varios ministerios. Me dicen que no hay un ministerio de ciencia y tecnología, sino varios. Cada estado tiene un ministerio. Sí, pues. Si te haces la pregunta, es que ya se nos vienen elecciones, ¿no? ¿Quién podría ser presidente? La gente debate mucho quién es más capaz, se habla de preparación, de partidos políticos, y al mismo tiempo tenemos una cultura política en la que un periodista, una voleibolista, un cocinero, un militar, un soldado pueden ser presidente. Entonces, una canción que vas a componer de poco porque has sido músico. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Nos ponemos de acuerdo o no? ¿No? ¿Es necesaria una experiencia en gestión pública, una experiencia en política para hacerlo bien o no? ¿Por quién debemos votar? Cuando dices un científico debería ser, bueno, yo creo que no estaría mal, porque los científicos tienen esa perspectiva, tienen esa cultura, pero vamos a buscar uno, ¿no? Mi modelo es entre 30 y 50 años. ¿Cuántos años tienes tú? Estoy por ahí, estoy al borde de eso. 30 y 50 años que no haya tenido cargos públicos, porque ya todos son sospechosos, y realmente ponerle el ojo para que gobierne el Perú. Ahora, los científicos, déjame decirte algo, perdóname. Los científicos generalmente son socialmente impedidos, o sea, son gente que no habla, que no divulga, pero que no socializa. ¿Tú tienes el contrasentido? ¿Me estás proponiendo algo? Entonces, es muy difícil encontrar científicos organizados en gremios, que tengan voz, que digan las cosas, que defiendan sus puntos de vista. Acá, por ejemplo, no sé, a veces cuando algo se hace mal o se hace a medias en ciencia, en políticas de ciencia, a veces uno dice algo, alguien dice algo más por allá, pero no hay una opinión recogida, organizada, en grupo. Entonces, ¿cómo podemos pretender que nuestra lógica, nuestra visión de las cosas se apliquen algún día a las políticas públicas? Cierto, eso es una verdad. Dicho sea de paso, esta propuesta no es en broma. Buscamos un candidato científico para ser nuestro líder entre 30 y 50 años, que no haya tenido cargos públicos, hagamos y que un casting, no haya pertenecido a ningún partido político, porque todos son sospechosos. Un casting, que no sea corrupto, que sepa lavar y planchar, que sea tolerante, que esté en el campo que no ha sido todavía, que no sea populista, que no sea caudillista, que su partido no se llame de acuerdo a su apellido. Hay muchas cosas y para eso hemos creado un sitio web, por si acaso, se llama partidodelaCiencia.com. partidodelaCiencia.com. Inscríbanse los que se dedican a la ciencia y aquellos que les interesa que la ciencia juegue un rol, y ahí haremos un casting, pues. Te acompañaré muy de cerca. No he decidido involucrarme en política, pero te acompañaré. Miraré cómo van las cosas y la apoyaré. ¿Por qué 50 años o 30? Lo ideal sería 30, porque serían candidatos que están construyendo un país cuyos resultados lo van a ver, ¿no? Porque una política científica, tú sabes, tiene resultados en 20, 30 años, no es como tú dices para hoy. Bueno, hemos tenido un presidente de 30 y algo años y vimos lo que pasó, ¿no? La experiencia es importante. No era científico, pues era un economista, político. Bueno, puede ser. Pero de todas maneras yo creo que efectivamente, no sé, después de los 40... Un partido increíblemente especial, el APRA, te refieres a él, supongo, que ahora pues está de socio con otro partido
y siempre que hay algo que opine, ya es sospechoso. Por ejemplo, ahora está contra Odebrecht, algunos dicen no es porque está en contra, sino porque Odebrecht puede decir cosas. O sea que hay una sospecha muy grande. Pues, pero ¿no te causa eso justamente una gran desconfianza, un escepticismo? Cuando tú me dices hay que involucrarse en política, okay, ¿qué significa eso? Tienes que formar un partido, tienes que confiar en una hueste de gente que puede o no tener su anticucho, claro, por decirlo en criollo, y no vas a tener absolutamente la capacidad de controlar eso, de asumir la responsabilidad por otras personas que... ¿Entiendes? No, pero de todas maneras hay que involucrarse, Héctor, si no estamos... Además, con el perdón, o sea, yo sí creo en los partidos políticos organizados, pero los que vemos aquí en el Perú, quizás por nuestra cultura y mentalidad, es un grupo de borregos y sobones persiguiendo a un líder en el cual creen de una manera mesiánica. O sea, no hay una estructura que los científicos no son así. De raciocinio, no, hay mucha rebeldía entre los científicos, a nivel intelectual, por supuesto. Tan rebelde que no quiere participar. Bueno, amigos, es un poco complicado conversar con los científicos. Te sigo el ejemplo modesto. ¿Por qué no? A ver, primero tú. Entonces, entre 30 y 50 años, científicos jóvenes, no con experiencia, sino vírgenes, digamos, entre comillas, para que lidere un país digno, que apueste por el conocimiento, tengamos un país en unos 20 años basado en el conocimiento, porque hoy en día, contrario a lo que dice el presidente Vizcarra, la riqueza no está bajo el suelo, sino en los cerebros de los talentos, como científicos como Edward Malagatrillo, que nos ha acompañado en esta mañana. Una última reflexión, perdón, maestro, lo que sí quiero rescatar es la necesidad de que los científicos, querramos o no asumir tareas de gobierno, es importante que nos involucremos en proponer ideas, en aportar conocimiento para que los políticos, los funcionarios recojan eso. O sea, es nuestra responsabilidad como ciudadanos hacer que se oiga nuestra voz y nuestro reclamo, ¿no? Gracias, Edward. Una última palabra, por favor. ¿Qué sabe de tu amigo Pedro Vértiz? Mi amigo Pedrito Suárez Vértiz está estable, su enfermedad muy de vez en cuando. Su enfermedad progresa como estas enfermedades siempre tienen que progresar, pero felizmente la tiene bastante bien controlada, porque muchas veces es fatal, ¿no? Entonces la tiene bastante controlada. Creo que tenemos Pedrito para rato. Bueno, y la música y la ciencia puede ser una buena combinación para hacer cantar un país. Un país con alegría. Gracias. Gracias, Modesto. Y con nosotros, señores, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.